Buenas tardes, mi nombre es Grady Marpardo y en esta oportunidad hablaremos sobre la enfermedad mixta del tejido conectivo. Ahora bien, para entrar un poco en contexto, hablaremos sobre la historia de las conectivopatías y el aporte de estas tres personas con respecto a la enfermedad. Paul Klemperer en 1942 agrupó bajo el término de conectivopatías o colágenos a un grupo de enfermedades de características similares con alteración del tejido conectivo. Ahora bien, en 1942 se habla del tejido conectivo como un sistema individualizado porque consta de una acumulación de células similares y elementos fibrilares cohesionados por un tercer componente. La presencia de criterios diagnósticos, clínicos y biológicos son propios de cada entidad, los cuales permiten individualizar estas enfermedades. La identificación y diagnóstico de las enfermedades autoinmunes sistémicas requieren el reconocimiento de las determinadas manifestaciones clínicas, la observación de estos pacientes con rasgos clínicos de diferentes conectivopatías como lupus, escleroderma y miositis llevó, ¿verdad?, o permitió a Sharp en 1972 a definir e individualizar una nueva entidad que denominó enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Y obviamente que con la presencia también de un marcador inmunológico que es el anti-U1-SNRNP. James Friends también en 1994 expuso unos criterios para el diagnóstico de la enfermedad reumática, hechos que dificultaban la detención de dichas enfermedades debido a la falta de manifestaciones específicas. Ahora conoceremos un poco de algunos términos para tener claro y poder entrar en el conocimiento o poder entender un poco la relación que tiene con la enfermedad mixta del tejido conectivo. Estos términos o características son la enfermedad difusa, la cual está formada por 6 enfermedades que ya conocemos, que son el lupus, esclerodermia, poliomielitis, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. También tenemos la conectivopatía indiferenciada, la cual hace referencia a enfermedades autoinmunes que aún sin cumplir criterios diagnósticos para ninguna conectivopatía presentan rasgos clínicos e inmunológicos que los sugieren. El síndrome de superposición es la coexistencia de dos o más enfermedades autoinmunes. Es imprescindible que se cumplan con los criterios diagnósticos de cada una de las enfermedades que se interponen. Entre ellas tenemos la miositis y esclerodermia, tenemos el lupus y la artritis, que se conoce como lupus, escleroderma y cirrosis, y el lupus, que es el lupus y el síndrome de Sjögren. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, que también se conoce como EMTC, es una enfermedad reumática autoinmunitaria sistémica que se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos contra el U1 de la ribonucleoproteína anti-U1-RNP y se manifiesta por la sobreposición de las siguientes enfermedades: el lupus eritematoso, esclerodermia y la poliomielitis dermatomiositis. Como ya se nombró anteriormente, fue descrita por Sharp en 1972 como una entidad distinta a las enfermedades del tejido conectivo y, como ya se conoce, es una enfermedad autoinmunitaria. Por ende, estos factores autoinmunes, que son los encargados de proteger al sistema inmunológico, por una razón desconocida, se vuelven contra sus propios tejidos y los atacan. En estos casos, la enfermedad mixta del tejido conectivo, los síntomas de las enfermedades por separados no suelen aparecer al mismo tiempo y tienden a ocurrir a lo largo de los años, lo que puede complicar el diagnóstico y, por lo general, los síntomas y los signos y síntomas afectan más que todo las manos. Su epidemiología afecta a todos los grupos étnicos sin distinción de raza. Su prevalencia es de 3.8 casos por 100.000 habitantes. Es más frecuente en mujeres entre los 30 y 40 años que en los hombres, cerca del 80%. Su frecuencia varía
de 0.1 a 0.6%. Solo el 23% de los casos de enfermedad mixta del tejido conectivo inicia en la infancia. La edad promedio es de 11 años, ¿verdad? Con una edad relativa de 2 a 16 años. Sin embargo, varios autores dicen o estudian, ¿verdad?, de que puede también estar presente en niños menores de 2 años. ¿Cuáles son los mecanismos inmunopatogénicos? Como ya se conoce, la enfermedad mixta del tejido conectivo, al igual que otras enfermedades autoinmunitarias, se consideran de etiología multifactorial, ¿verdad? Es decir, que un paciente en posición está con predisposición genética en el cual se encuentran los factores ambientales, infecciosos o tóxicos que estimularán la producción de autoanticuerpos y con ellos las manifestaciones de las enfermedades. Se han relacionado varios factores inmunológicos que pueden contribuir con la manifestación de la enfermedad. Existe evidencia de que esta es una respuesta de las células B dependiente de células T derivada de una estimulación antigenética en contra de autoantígenos. Si bien se ha identificado unos linfocitos T, CD4, reactivos a ARNP, ¿verdad?, en la sangre periférica en los pacientes con enfermedad mixta del tejido periférico, los cuales se relacionan con unos antígenos, con uno o con varios antígenos, en este caso con el 70K del U1RNP. Los clones de células T reaccionan en contra de estos antígenos, utilizan los alelos que son los HLA de RB 0101, 0401 o los 1302 y el reconocimiento autoantígeno. También se han identificado linfocitos T, CD8 en la sangre periférica. Estas se manifiestan células, ¿verdad?, de gran concentración de coenzimas, los cuales van a causar un daño tisular. Estas células presentadoras de antígenos y dendritas desempeñan un papel determinante en la activación de los linfocitos T, B y producción de anticuerpos. Los linfocitos T reguladores que se han reportado se encuentran disminuidos en la sangre de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas tempranas son inespecíficas y con frecuencia pasan meses e incluso años antes de que aparezcan las manifestaciones clásicas más específicas que permitan hacer el diagnóstico. Recordemos que estos síntomas van a cambiar con el tiempo e incluso se pueden ir agregando otros. Entre estos síntomas iniciales tenemos artralgias y artritis, mialgias, fiebre de bajo grado, fatiga, tumefacción de los dedos de las manos y el fenómeno que es el más común, el fenómeno de Raynaud. También la asociación con los antinucleares ANA positivos y fenómenos de Raynaud a estos síntomas anteriormente descritos van a estar referidos y pueden orientar qué hacer con el paciente. Entre estas manifestaciones clínicas las vamos a clasificar según el órgano que vayan a afectar. En este caso, las manifestaciones una de las principales es la manifestación cutánea. Como su nombre lo dice, son aquellas manifestaciones, ¿verdad?, que van a estar referidas en la piel, ¿verdad? Es una de las más comunes, como ya lo mencioné, y en ella tenemos el fenómeno de Raynaud, el cual se encuentra presente en un 90% y se trata o se caracteriza por un vasoespasmo y una palidez más que todo en los dedos. También tenemos lo que se conoce como una esclerodactilia que se encuentra en un 25%. Está el edema difuso de los dedos o dedos de salchicha presente en un 75%. Recordemos que esta también puede tomar toda la mano
y que va a presentar un aspecto brillantoso, piel gruesa y también puede estar acortada. Otra de las manifestaciones que se encuentran en esta aquí es el lívido reticular, fotosensibilidad, alteración del lecho capilar unguial, calcinosis, cambios esclerodermatosos, exantemas clásico del lupus y eritema malar. En las manifestaciones musculoesqueléticas, estas se encuentran en un 80%. Tenemos las artralgias y la artritis. La artritis puede ser erosiva y deformante, provocando contracturas de flexión. Recordemos también que la artritis puede ser agresiva y muy dolorosa en comparación con la del lupus eritematoso. Se encuentra un 60 o puede estar presente en un 60% como artritis franca, en otros como artritis destructiva, pero el 70% mayormente es reumatoide. También tenemos la miositis, que puede ocasionar perforación de tabique. Están las mialgias, que también es muy común y no presentan cambios. Están la debilidad muscular, disfagia y síntomas respiratorios. En las manifestaciones pulmonares se encuentra presente hasta en un 85% y la mayor parte es asintomático. Representa la principal causa de morbimortalidad. Las manifestaciones pulmonares son múltiples, como derrame pleural, dolor pleúrico, enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión arterial pulmonar, tromboembolia, enfermedad obstructiva, vasculitis y hemorragia pulmonar, difusión diafragmática. La hipertensión arterial pulmonar es una complicación frecuente y la principal causa de muerte. Las etapas iniciales de la hipertensión arterial pulmonar cursan la mayoría de los casos sin síntomas. Posteriormente, se va apareciendo la disnea con la actividad física, hay fatiga y esta van siendo de forma insidiosa. Otra de las manifestaciones que se pueden estar presentes son la fibrosis, que es la principal microquística intratubular fina, enfermedad pleural, que es común y se estima un 50%, derrames, que son de frecuencia exudativo y autolimitados. También tenemos la hemorragia alveolar, que se presume que podría ser similar que las de lupus eritematoso, pudiendo estar involucrados la fasciculitis y el depósito de inmunocomplejo. En las manifestaciones cardíacas representa el 20% de las muertes de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Del 24 al 63% de los pacientes tienen enfermedad cardíaca sintomática, que va a estar caracterizada por un dolor torácico, disnea y palpitaciones. Uno de los más comunes, ¿verdad?, es la pericarditis, que es el diagnóstico, como ya dije, más común, con una prevalencia de 30 a 43%. Está presente una subclínica en el cual en la electrocardiograma podemos observar bloqueos, hipertrofia ventricular y bloqueos de rama. Y en la endocardiograma tenemos presente derrame pericárdico y prolapso de la válvula mitral. En las manifestaciones gastrointestinales, la mayor parte del tracto digestivo está afectado por la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿verdad? Es el esófago, y también se han reportado hepatitis autoinmunitaria, cirrosis biliar, pancreatitis, neumatosis intestinal, enteropatías perdedoras de proteínas y vasculitis. Algunas de las manifestaciones que se encuentran presentes es el reflujo gastroesofágico y la dispepsia y disfagia. Estas manifestaciones también están presentes en la parte pediátrica, con un 44%, ¿verdad?, para el reflujo gastroesofágico, 22% para la dispepsia y 18% para la disfagia. En las manifestaciones renales son pocos frecuentes, sin embargo representan el 25% de los pacientes. La patología más frecuente es la nefropatía membranosa. Otra de las complicaciones es la glomerulonefritis, síndrome nefrótico, crisis renal de esclerodermia, amilodiosis e infartos renales. En las manifestaciones hematológicas hay participación de anemia leve en 75%, leucopenia, anemia hemolítica, anemia de las enfermedades crónicas, trombocitopenia y aplasia de células rojas.
También en las manifestaciones del sistema nervioso, esta ocurre en el 15% de los pacientes. Puede haber neuropatía del trigémino, cefalea, meningitis, psicosis y entre otras. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo de la enfermedad mixta del tejido conectivo es complejo, puesto que las manifestaciones de la enfermedad aparecen generalmente de forma secuencial, de modo que es posible que un paciente sea inicialmente diagnosticado con una enfermedad mixta del tejido conectivo y a medida que la adición de manifestaciones de una y otras enfermedades, el tejido conectivo se hace más potente después de los cuadros. Puede presentar síntomas inespecíficos, insidiosos, con frecuencia comparten datos clínicos y de laboratorio. Dado que no está, ¿verdad?, en disposición, de un criterio único que pueda ser considerado como estándar para la identificación de las enfermedades mixtas del tejido conectivo, se crea una variable en donde abarcan todos los criterios para el diagnóstico. Entonces se construyó una combinación de las tres variables que indica la presencia o no de la enfermedad. Entre estos criterios vamos a clasificar la enfermedad en Char, Alarcón y Segovia, Kasukawa y Kahn. Entre estos criterios, en el de Alarcón y Segovia, vamos a tener una serología anti-RN de título de hemaglutinación mayor, con valores mayor de 1.1600. Otros criterios clínicos que se pueden estar presentes es el edema de las manos, sinovitis, miositis, fenómeno de Raynaud y acroesclerosis. Para el diagnóstico, pues debe estar presente lo que es el criterio serológico, más al menos 3 de los criterios clínicos, incluyendo sinovitis o miositis. Para el criterio de Kasukawa tenemos la serología anticuerpos anti-SNRNP positivos y unos síntomas comunes y síntomas mixtos. En los síntomas comunes tenemos fenómeno de Raynaud y edema de los dedos o manos. En los síntomas mixtos tenemos hallazgos similares a el lupus eritematoso, como la poliartritis, linfadenopatía, eritema facial, pericarditis o pleuritis, leucopenia o trombocitopenia, hallazgos similares a esclerosis sistémica. Vamos a tener una esclerodactilia, fibrosis pulmonar, cambios restrictivos en la función pulmonar, reducción de la capacidad de difusión y hipomotilidad o dilatación esofágica. En los hallazgos similares o polimiositis se encuentra presente una debilidad muscular, enzimas musculares elevadas y un patrón miopático. En los criterios de Char se clasificó en criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores tenemos miositis severa, enfermedad pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, lesiones proliferativas, fenómeno de Raynaud o inmotilidad esofágica. En los criterios menores están presentes la alopecia, la leucopenia, anemia, pleuritis, pericarditis, artritis, neuropatía, trombocitopenia, miositis e historia del edema. Para los criterios de exclusión, pues tenemos anticuerpos anti-SM positivos, y para el diagnóstico pues deben estar presentes 4 criterios mayores y el anti-1RNP a títulos mayores de 1.4000 o 2 criterios mayores de entre los 3 primeros, 2 criterios menores y anti-1RNP a títulos mayores de 1.1000. En los criterios de Kahn, el criterio serológico es el anti-RNP positivo a títulos altos y antinucleares positivos con patrón moteado. En los criterios clínicos pues tenemos la presencia de edema de dedo, sinovitis, miositis y fenómeno de Raynaud. Y para su diagnóstico debe estar presente el criterio serológico asociado al fenómeno de Raynaud y al menos 2 de los restantes criterios. Para el diagnóstico tenemos un diagnóstico indiferencial y auxiliares diagnósticos. En los auxiliares diagnósticos tenemos presentes las del laboratorio, pruebas funcionales y radiológicos, capilascopía y autoanticuerpos.
En la prueba del laboratorio para niños con sospecha de la enfermedad mixta del tejido conectivo se incluye una citometría hepática, ¿verdad?, para completar las siguientes razones. La leucopenia y la linfopenia se ven hasta los 36%. Las enfermedades crónicas con frecuencia se relacionan con anemia, la cual regularmente puede ser hipocrómica monocítica. Y la trombocitopenia, plaquetas menores a 100.000 en un 20% de los niños. También sería útil, ¿verdad?, determinar la creatinina, el BUN, proteína C reactiva, colesterol y de orina. La inmunoglobulina G total frecuentemente se encuentra incrementada en el lupus eritematoso y en la artritis. En cuanto a la enfermedad mixta del tejido conectivo, va a estar disminuida o en niveles bajos, que es lo mismo. En las pruebas funcionales vamos a tener lo que es el electrocardiograma con ecocardiograma, los cuales permiten evaluar la función valvular y miocárdica, obtener un estimado de la presión arterial y pulmonar y una manometría esofágica con pH-metría y función pulmonar. En las pruebas radiológicas tenemos la radiografía de tórax y la tomografía computarizada. Serológicamente, el primer indicio para el diagnóstico de la enfermedad son los anticuerpos. Tenemos anticuerpos anti-U1-RNP que se detectan a títulos elevados y los anticuerpos antinucleares con patrón moteado. Recordemos que como estos anticuerpos anti-U1-RNP se encuentran elevados habitualmente del isotipo inmunoglobulina G, el cual constituye un marcador o el marcador inmunológico característico de estos pacientes. Más de lo mismo, pero vamos a comentarlos ya una vez que tenemos todos los criterios, características, pruebas, vamos a conseguir también unos signos distintivos, ¿sí? O sea, a pesar de que ya tenemos completamente la exploración y la integración, pues vamos a tener estos signos distintivos de la enfermedad mixta del tejido conectivo, el cual va a obtener un anticuerpo anti-1-RNP que va dirigido al péptido 68K, anormalidades de inmunorregulación de las células T, depuración normal de complejos inmunes por el SER, y una hipertensión pulmonar y vasculopatía proliferativa que, a diferencia de otros, ella va a estar cuando tomamos en un corte histológico, vamos a tener presente que en otros va a estar fibrótico, o sea, va a haber fibrosis, en cambio en ellos va a tener una gran cantidad de células. Y por último, la infiltración linfocítica y plasmática difusa. Ajá, bien, la tipificación de la HLA en la enfermedad mixta del tejido conectivo nos permite, ¿verdad?, la asociación, ¿verdad?, o nos permite comparar, ¿verdad?, o asociar con otras características. Tenemos la HLA-DR4 con GM13521, los cuales permiten evaluar el riesgo relativo de el cual tenemos presente un riesgo relativo de 8, una positividad a 1-RNP y una temprana aparición. El HLA-DRB1-0405, artritis, y la HLA-DR4, edema de mano. Para hablar un poco sobre las HLA, son genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Presentan los antígenos al sistema inmunológico y se relacionan al genotipo HLA-DR4 y HLA-DRW53 con la enfermedad mixta del tejido conectivo, anticuerpos anti-U170KD. Se sugiere una asociación a HADRFB1-0401 y B08 para la enfermedad del tejido conectivo. Recordemos que ello es totalmente diferente que la del lupus eritematoso, la cual va a estar asociada a la HLA-DR2, HLA-DR3, la DRB1, DRB1-0301, la DRB1-1501. En la escleroderma, ¿verdad?, también está asociada a la HLA-DR5-11, a la HLA-DR3 y a la DR2 o HLA-DQA0501.
Y para la artritis, pues está asociada con la HLA-DR3, HLA-B0801 y la DRB10301. La capiloscopía es una herramienta diagnóstica muy útil, invasiva, que permite hacer un estudio morfológico y algunas veces también funcional, usando un videocapilaroscopio de los capilares periunguinales de los dedos de las manos, ¿verdad? En este videocapilaroscopio se pueden observar unos capilares, ¿verdad?, en forma de humo de cigarrillo, también son llamados así, como se pueden ver en la segunda imagen. También puede estar presente unos capilares como con un corte, ¿verdad?, permitiendo así el derrame. Recordemos que este método ha permitido notar la diferencia entre los pacientes con fenómeno de Raynaud primario y secundario. Tratamiento. No existe un tratamiento específico. El tratamiento a elegir debe ser tomando en cuenta los órganos afectados. Los tratamientos es análogo, ¿verdad?, al de otras enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, por lo que muchos de estos medicamentos que se utilizan son propios de estas otras sistemas, como el lupus eritematoso, la escleroderma o la artritis. El objetivo general es controlar los síntomas y mantener la función. ¿Cuáles son los fármacos más comúnmente utilizados? Pues tenemos los corticosteroides, tenemos el metrotexato, tenemos el micofenotato, antimaláricos, vasodilatadores y anticoagulantes. Manifestaciones inflamatorias, ¿verdad?, de la enfermedad mixta del tejido conectivo que van a responder al tratamiento con esteroides. Pues tenemos serositis, dermatositis o dermatosis, artritis, miositis, miocarditis, leucopenia, anemia y afección esofágica. Hay otros que son resistentes al tratamiento con esteroides, todos aquellos relacionados con la escleroderma. Entonces tenemos escleroderma, acroesclerosis, hipertensión arterial pulmonar, fenómeno de Raynaud, neuropatía y síndrome nefrótico. La hipertensión arterial pulmonar, ¿verdad?, los fármacos utilizados deben ser útiles para mejorar la capacidad del ejercicio, los síntomas físicos y las alteraciones hemodinámicas. Entre ellos tenemos los inhibidores de las 5-fosfodiesterasas, antagonistas del receptor de la endotelina y anticoagulantes. Anticoagulación, ¿verdad?, para la precaución del riesgo del sangrado. Musculoesquelético, podemos tener leve, antiinflamatorio no esteroideos, erosivos, como metrotexate o leflunomida para la artritis, y para la miosis leve grave tenemos la prednisona para leve y metrotexato con gamma-globulina para la grave. Cardíaca y pulmonar, tenemos los esteroides e inmunosupresores para el fenómeno de Raynaud, tenemos bloqueadores de los canales de calcio y simpaticolíticos. Para la nefropatía membranosa leve, un importante seguimiento, moderada y ECA más prednisona de 0.25 a 1 miligramo por kilo por 24 horas. Y la grave, la prednisona más ciclofosfamida, 1 miligramo por kilo por entre 24 horas. La neuropatía del trigémino, antiepilépticos y antidepresivos tricíclicos. Muchísimas gracias.